Y lo que te iba a preguntar, Alejandro, Sí. ¿por qué no doblaste las películas? Hubo tres películas que no doblaste, que Que las fueron... dobló Miguel Ángel Montero, ¿no? Sí, ¿por qué fue eso? No, ni Otro siquiera servicio sé, militar. no, ni siquiera sabía que existían esas películas. A lo mejor se hicieron en el impasse en el que me mudé a Galicia. Puede ser. Ah, vale. Bueno, es que siempre ha habido Sí. esa duda de que siempre ha sido Gohan, pero hubo esas tres películas que creo que fue El regreso de Broly, Fusión y El ataque del dragón, que de hecho creo que estaban diciendo por el chat que tú habías doblado a Tapion. Sí. Es decir, has doblado a Vegeta, Tapion, Goku. A ver, yo no recordaba a qué personajes había doblado hasta que voy a la Comic Con de 2015 en Gijón y Miguelu y Clarence, los autores de uno de los libros de los libros de Hmm. Dragon Ball, me preparan un cartel precioso con los personajes más, bueno, los que ellos deciden, que son los más, bueno, los que ellos deciden, ¿vale? Entonces, sí, lo digo porque resulta que, por ejemplo, ahora recuerdo que también que está Drácula o Sí, Lucifer en el en- castillo de la princesa durmiente, no sé qué, que también lo doblé. Y, ¿Y qué ocurre? Que me encuentro con que veo a Gohan, porque eso, yo voy a decir Gohan, ¿vale? Que es como decimos en España. Ok, Aunque me encanta que digáis Gohan, pero yo tengo que nombrarlo como decimos aquí. claro. Entonces, Gohan estaba en el centro del cartel y de repente había un tipo enorme encima. Bueno, había varios personajes, ¿no? Y yo no me acordaba de ninguno de esos personajes. Ten en cuenta, Luisma, que desde, desde que yo me voy de Sevilla en 2003, no vuelvo a tener contacto con Dragon Ball hasta 2015. Pasan 12 años, Ah, cambio de ciudad, cambio mi registro, me convierto en representante de actores, el doblaje queda un poco en segundo plano. Entonces, pasa muchísimo tiempo. Y al contrario que tú, en el sentido de que tú has llegado a esta maravillosa serie siendo consciente de todo lo que traía por detrás. Cuando yo empiezo a doblar esta serie en el año 92, para mí son dibujitos animados. Nosotros aquí le llamamos dibujitos animados. Entonces, no teníamos ni el concepto de anime, ni el concepto de manga. Esos conceptos me los ha enseñado mi hija, que mi hija tiene ahora 21 años y me los enseñó esos conceptos realmente diciéndome, papá, esto se llama anime. Vale, bueno, vale, ok, de acuerdo, porque es la animación del eran manga. caricaturas. Y claro, yo como un abuelete diciendo, vale, hija, gracias. Y entonces, en aquel momento, cuando la unificación de televisiones autonómicas de España, la Forta, compra esos dibujos, ese anime, primero llegan a Galicia, curiosamente. La referencia que yo tengo, me estoy yendo un poco por los cerros de Úbeda, perdonadme. La referencia primera que yo tengo en 1992 no es japonés, sino es gallego. Y mira tú qué curioso. ¿Quién me iba a Ah, decir a mí que 11 años después iba a acabar en esta tierra? Y viene con las traducciones del francés y por aquello lo de onda vital, que no hemos hablado de este tema, que siempre es un tema escabroso, Luego etcétera, lo etcétera. preguntaré. Vale. Y a ver si no me pierdo. Ah, que para mí, yo no era consciente. De hecho, Luisma, cuando llego al servicio militar, eh, es cuando un compañero me dice que tú doblas en Dragon Ball. Y yo, sí, ¿qué pasa? ¿Cómo lo sabes, no? Porque exacto. también doblo en infinidad. He doblado los planetarios, he doblado Comisario Rex, he doblado un montón de cosas y tú no lo sabes. ¿Cómo sabes que doblo Dragon Ball? Tío, si Dragon Ball es la leche, tal, no sé cuánto. Yo no tenía ni idea de la repercusión que tenía ni Ah, esa serie, ni esa saga, ni el personaje que estaba doblando. Entonces, dicho esto, sí, Alejandro, en todos esos años, desde el 92, y como nuestro colectivo era pequeñito en aquella época, no había tantos actores y actrices de doblaje como hoy en día, pues una de las cosas que me ha mantenido a mí en el doblaje no es mi maravillosa voz, que no la tengo, sino la capacidad de adaptarme, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, Luisma, de que nunca he sido el galán ni el protagonista, ¿no? De tal, pero exacto.
pero siempre había al lado ese personaje peculiar que decía, hey, tío, pero venga, alégrate, ¿por qué no cambias esa cara? Va a ser lo mejor, ¿no? El Entonces, amigo del protagonista. el amigo del protagonista o el raro, el friki, ¿no? El que era, yo estoy un poco nervioso, ¿no? Ese tipo de personajes, ¿no? Entonces, claro, en Dragon Ball, de repente, pues pasaba eso. Hice Taipei, no sé cómo se pronuncia, Taipei Quan, creo. Broly. Ah, Yo no me acordaba de que, o sea, que había hecho a Broly. no, estaba viendo que Eh, tocó hacer Goku. sí, Sí, doblé a Goku en Dragon Ball GT. Mira, Cuando, cuando era Super Saiyan 4, que yo lo llamaba el jersey de Angora, la mejor que transformación. lleva un pelo así rosa y los ojos pintados como una cabaretera o como un cabaretero. No Y me digas me que no te encantaba, gusta. ¿no? Me encanta, me Ah, encanta. bueno, Me encanta, para me mí es la parece mejor. muy fashion, ¿no? Los ojos pintados de negro, el jersey de Angora, fucsia, que es así de color. ¿Tú conoces la cuarta transformación de Goku, Lisma? no, como decía Ale, apenas me estoy enterando de todo esto. Tengo, la verdad, muy poco bagaje cultural. No, Luisma, no lo pongas en aprietos, Alejandro, porque es que yo tampoco, Luisma. Es que a mí me llegan los fans y me dicen, oye, porque en la batalla de no sé qué, piti, 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 le digo, para. No sé. Que yo me conozco lo que he doblado yo, Exacto. porque no, lo demás no lo veo, porque no tengo tiempo, porque tengo una hija, tengo una esposa, tengo que Es trabajar y tengo que hacer muchas cosas. mucha gente. Imagínate, mi rango cultural se remite a la pura última película de Super Hero. Todo lo demás apenas me voy enterando. Es que claro, Ya, claro. hay muchos fans que se creen que vosotros por doblar a los personajes ya sois fan, como nosotros que sabemos todo. A ver, Lo que dice Ale es bien importante. De repente la carrera te ha llevado por muchísimos Claro. lados, pero no estás consciente del impacto que va a tener cada uno de ellos. Y lo que les decía hace rato de Caballeros del Zodíaco, yo lo hice hace más de 15 años y de repente resulta que eso fue un gran impacto para el fan y de repente yo no sabía que existía esa parte y ahorita es como nos vamos empapando de todo esto. Entonces, la verdad, como les decía, esta aventura de Dragon Ball cada vez tiene más sorpresas. Que eso os iba a sí, a preguntar. mí, No, dime, sí, dime. perdón, No, venga, no, pregunta. nada, que No, lo que. decir simplemente que la que más me ha acercado al anime ha sido mi hija. Y me suena más Death Note, porque le gustaba a ella y me lo enseñó. Eh, no me sé los nombres, pero. Bueno, y todo. Ay, por favor, que no me sé el nombre. ¿Cómo es lo Te del va a echar el la castillo, bronca. el castillo Que- ambulante? Que Sí, son esa es una películas película. Sí, muy maravillosas buena. que a ella le fascinan. Y entonces me dice, papá, tienes que ver esto. Y yo lo veo y digo, es maravilloso. Pero es ella la que me lleva de la mano. Y Porque para lo, nuevo, porque lo otro es trabajo, Claro. ¿sabes? exacto. ¿Qué es lo que Y yo a soy? veces es complicado, perdona, Alejandro, yo no sé si te pasa a ti, Luisma, ¿no te resulta complicado? A mí sí. A veces ver una película donde reconozco las voces de los compañeros, porque entonces ya no veo al personaje, que veo la cara del compañero o la compañera. Y a Exacto, veces yo me cuesta trabajo. exacto, justamente aquí con Manuel, que fue el que nos contactó por acá, yo le digo que de repente nuestra forma de ver las cosas ya es un poco contaminada en el aspecto de que vemos más el aspecto técnico, el aspecto de cómo prepararon al personaje, cómo llegaron ahí, y de repente nos olvidamos de la historia. Y los fans están Claro. muy conscientes de esa parte de la historia que nosotros no Mi, tenemos. mi mujer me odia, porque estoy viendo una película doblada y de repente le digo, uy, eso tal, o mira eso, o tal. No sé. Me dice, ¿pero me quieres dejar ver la película tranquila? Sí, estamos contaminados, lo siento. Por si. Llegó un momento, Luisma, Alejandro, llegó un momento en que me descubrí mirándole la boca al presentador del telediario. Ajá. Digo, pero si no está doblado, si está hablando él, pero tenía tal obsesión de mirar los labios que no Sí. podía ver una película, no podía ver nada Sí, tranquilamente. nos atrae mucho esa parte y digo, la verdad que increíble que podamos ver Porque en nuestros además, pequeños ¿sabes? Oye, no dejo hablar. del escenario. Perdón, es que no dejo hablar, pero bueno, ya digo esto y me callo. No, tú habla, tú habla. Es que los 3 últimos años, y gracias sobre todo a Mercedes Hoyos, la directora del doblaje de Dragon Ball Super Hero aquí en España,
bueno, y de la Batalla de los Dioses, bueno, de toda la saga de Dragon Ball Super. Gracias a Mercedes estoy trabajando con ella desde hace 3 años, sobre todo en el ajuste. Para los que no sepan lo que es el ajuste, es que yo ahora me encargo de recibir la película y el guión traducido literalmente, y yo me encargo de adaptarlo al movimiento de los labios de los personajes para que luego compañeros como Luisma se encuentren el texto bien adaptadito y ajustadito para decirlo y meterlo en boca, ¿no? Entonces, Esa parte claro, de los chavos no la conocen mucho, que dicen, ¿por qué el personaje en vez de decir fallecí dijo morí? Ah, pues justamente es a lo que tú te encargas, de poder hacer que los labios concuerden con la M y no con la F, que es claro, muy... porque cuando un inglés dice people no metemos gente, y es porque people tiene dos bilabiales y gente no tiene Ah, ninguna. Entonces a lo mejor metemos personas, que todavía people y personas se parece más el movimiento, ¿no? esas son las Entonces, contaminaciones que a las que nos fijamos más nosotros que cómo debería ser. claro, y como ahora me dedico a eso, durante 3 años sobre todo, me dedico a eso, aparte de representante, compatibilizo las dos cosas, pues estoy todo el día mirando los labios de, Tienes más consciente, exacto.